sinónimos a las expresiones prácticas de laboratorio, prácticas experimentales y trabajos prácticos de laboratorio. Esto reconociendo que independientemente de cómo los llamemos, todos estos tipos de trabajo involucran mucho esfuerzo más allá del que se puede llegar a ver visibilizado en el aula. Hablando un poco de esto, podemos reconocer tres fases alrededor de un trabajo práctico de laboratorio. Una primera fase de diseño, que sería como la cocina de la práctica experimental. Una segunda fase de implementación, que es donde participan más activamente los estudiantes. Y una tercera fase de evaluación. De estas tres etapas yo me voy a concentrar únicamente en las dos primeras, por una cuestión de que la tercera etapa necesita mayor tiempo de desarrollo para su profundización y conceptualización. Entonces, pensando en el diseño de una práctica experimental, podemos reconocer que hay distintos factores que están influenciando este diseño. Por ejemplo, los destinatarios, hay que tener muy en claro a quiénes vamos a dirigir nuestra práctica de laboratorio, para en función de eso decidir el nivel de apertura que le vamos a brindar al protocolo o a la guía de trabajo. El nivel de apertura, si bien quizás no tienen muy en claro el concepto, seguramente lo trabajan a diario, porque no es más que la cantidad de ayudas que les brindamos a los estudiantes para la realización de estas prácticas. Entonces, podemos señalar que en los niveles más bajos de apertura las prácticas son más cerradas, es decir, les damos mayor cantidad de pautas a los estudiantes para que sigan en el desarrollo de esta práctica. Y hacia los niveles superiores, esa cantidad de pautas se va reduciendo, se va incrementando la participación del estudiante y se va reduciendo la participación del docente. Una vez que tenemos resuelto el tema del nivel de apertura que queremos asignarle al protocolo, nos encontramos con otro de los factores que no es un factor menor, que son los materiales. Generalmente, no en todos los casos, pero sí generalmente lo que hacemos a la hora de diseñar una práctica de laboratorio es escoger dentro de una determinada temática una práctica que nos resulte agradable, que resulte motivadora, que cumpla con un montón de factores. Una vez que tenemos todo esto seleccionado, buscamos los materiales necesarios para realizar esta práctica. Y acá la realidad un poco que a veces nos supera, porque en los establecimientos educativos puede que no exista ningún material, que haya un montón de materiales y no tengamos acceso a ellos, y otra variedad de situaciones. Entonces, para no quedarnos como trabados en esta parte del diseño de la práctica experimental, podemos pensarlo un poco a la inversa. Veamos cuáles son los materiales que tenemos disponibles para a partir de ellos generar alguna práctica de laboratorio. Acá en el escritorio hay una serie de materiales que son todos de bajísimo costo porque no había mucho presupuesto para la charla y es un poco lo que les pasa en la escuela. ¿Qué prácticas podemos llegar a hacer con estos materiales? Bueno, por ejemplo, voy a poner en pantalla un video que va a ser algo similar a lo que yo voy a hacer acá presencialmente, para que lo tomen la filmación. Bueno, tenemos burbujeros y con los burbujeros no se pueden hacer muchas cosas más que burbujas. Entonces tenemos toda esa serie de burbujas. Ahora, si tenemos un globo además del burbujero, podemos flotarlo para electrizarlo y observar qué pasa en esta situación. Ya están todos flotando el globo. Van de vuelta a las burbujas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener una experiencia muy sencilla con materiales de muy bajo costo. Otra experiencia que podemos hacer con este mismo burbujero es la que se observó recién en pantalla, que me demoré mucho, y la voy a reproducir acá. La superficie del folio está humedecida, entonces con un sorbete voy a realizar una burbuja que va a quedar como una semiesfera. Adentro de esa burbuja voy a realizar otra más. No se te mueve.
ayude. Y ahora Laura, con un globo electrizado, va a acercar a la burbuja exterior para observar qué pasa. Ahí se ve muy chiquito, pero en definitiva lo que está ocurriendo es que la burbuja exterior se mueve, mientras que la interior queda quietita en su lugar. Otra experiencia que podríamos hacer con estos materiales que tenemos acá es con papel aluminio. Voy a poner el teléfono en sonido, acá está, y lo voy a envolver en papel aluminio antes de que. Como está en sonido fuerte, si llamamos antes de envolverlo en papel aluminio debería sonar normalmente. Ahora, si yo lo envuelvo y Laura realiza una llamada, le voy a poner el micrófono al celular. Perdón. Ahí se escucha como un pitido e inmediatamente pasa al contestador. Genial para cuando llaman de Buenos Aires. Por ejemplo, sí, sería una buena estrategia, pero en este caso no la vamos a aplicar. Bueno, entonces estas experiencias que son muy sencillas, pero muy demostrativas, podemos trabajarlas un poco más para convertirlas en un verdadero trabajo de laboratorio. Por último, dentro de esta etapa tenemos otra serie de consideraciones que no estoy mencionando, pero que es importante destacar. Por ejemplo, algo que hay que tener muy en claro es el objetivo. ¿Qué buscamos con este trabajo práctico de laboratorio? ¿Qué esperamos de nuestros alumnos? ¿Por qué? Porque después tiene que haber una relación entre la práctica que le estamos entregando al estudiante y cómo evaluamos esa práctica. Así que estos supuestos tienen que estar bastante claros. Una vez finalizada la etapa de diseño, supongamos que con estas mismas experiencias creamos protocolos para distintos tipos de alumnos, avanzamos hacia la implementación de estas prácticas. La implementación es cuando los estudiantes se encuentran con esta guía o protocolo que les entregamos en la clase y que depende de estas consideraciones previas que hayamos hecho en la fase de diseño, pueden o no estar incluidos los criterios de evaluación. Ahora recién habíamos visto 3 tipos de protocolos que los vamos a mirar un poco más a continuación. Voy a empezar al revés, desde el protocolo más abierto, con menor cantidad de ayudas, hacia el más cerrado. En el protocolo más abierto les presentamos una situación hipotética que ellos tienen que resolver. Entonces les hacemos suponer que están en viaje en un avión hacia el lago Maracaibo en Venezuela, que yo no lo sabía, se los cuento por las dudas, es el lugar del planeta que mayor cantidad de tormentas eléctricas anuales presenta. Entonces, mientras ellos van en viaje, al acercarse el aterrizaje de este avión, se encuentra que se acercan a un foco de tormenta. Les preguntamos entonces si se sienten a salvo en el avión o si sienten que deberían hacer algo para mantenerse a salvo ellos y el resto de los pasajeros. Bien, acá podemos ver, chiquitito, no hace falta que lean, cómo sería la estructura del protocolo, donde la consigna, luego de presentarles esta situación, es que diseñen un experimento justificando esta respuesta y que realicen un informe brindando una solución a la problemática planteada, justificando tanto desde la parte experimental como también teóricamente. Y les damos algunas recomendaciones para que tengan en cuenta a la hora de realizar el informe de laboratorio. Así como está presentado, este protocolo no lo puede resolver cualquier grupo de alumnos. Tienen que ser estudiantes que ya tengan un poco de training en la resolución de problemas experimentales. Entonces presentamos ahora un protocolo un poquito más pautado para otro grupo de estudiantes. En este protocolo ya contamos con otra estructura en la misma guía. Tenemos una primera parte de introducción donde se le presentan 2 noticias periodísticas a los estudiantes que en realidad son opuestas.
Una dice que un rayo impactó en un avión, lo que produjo un incendio, y esto terminó en una tragedia, y la otra dice que también un rayo impactó en un avión, pero que nunca estuvo en peligro, ni el avión ni los pasajeros. Una vez que ellos acceden a estas noticias y realizan una lectura de las mismas, tienen una sección de procedimientos donde realizan las mismas experiencias que estuvimos viendo recién acá. Estas experiencias están explicadas de manera general, no entramos en mucho detalle cuáles son los pasos a seguir. Les pedimos que realicen explicándoles de manera general la experiencia. Y después, en otra sección, ya referida al análisis, en este protocolo les pedimos que hagan una vinculación entre las experiencias y las noticias que leyeron en la introducción. Finalizamos nuevamente con una situación hipotética donde el editor de uno de estos diarios se comunica con los estudiantes y les pide que corroboren el contenido científico de la noticia. Les pedimos que den una respuesta al editor ejemplificando con las experiencias que realizaron y justificando todas sus apreciaciones desde la teoría. Nuevamente también hay un casillero donde les recordamos algunas pautas generales que debería tener el informe que ellos van a realizar. En este caso, la vinculación teoría-práctica hace que nuevamente no todos los grupos de estudiantes estén preparados para enfrentarse a un protocolo de esta manera. Proponemos así un último protocolo que es el más pautado de todos, donde la sección introductoria es concretamente un texto de manual que habla de electrización y jaula de Faraday, donde en la sección de procedimientos se detallan paso a paso cuál es la realización de estas mismas experiencias, son las mismas de los protocolos anteriores. Tienen además un recuadro para completar las observaciones de cada una de estas experiencias. Y por último, la conclusión se encuentra parcialmente esbozada. Lo que ellos tienen que hacer es completar únicamente los casilleros vacíos. Y esta misma guía sirve a modo de informe de laboratorio. Bueno, hasta acá hemos presentado los 3 protocolos diferentes pensando en los 3 niveles de apertura que vimos al comienzo. Una vez que finaliza la fase de implementación, nos podemos preguntar cómo evaluamos todo esto. Generalmente, lo que ocurre es que lo que se evalúa es el producto de la práctica de laboratorio, la parte final. Nos entregan los estudiantes el informe y a partir de esto realizamos una evaluación que puede ser cualitativa o cuantitativa, depende de la elección de cada profe. Ahora, este tipo de evaluación deja fuera todo el desarrollo que se hizo en el aula o en el laboratorio de los procedimientos que se llevaron a cabo para darle solución a las prácticas. Entonces podemos también integrar evaluaciones de proceso que lo que nos permiten es justamente evaluar el desempeño de los estudiantes. En futuras charlas esperamos poder profundizar un poco más en este tipo de evaluaciones.